Estimados estudiantes, vamos a comenzar a compartir con ustedes una clase más de la materia de Anatomía Humana 2. Este tema es un breve resumen, una guía de los objetivos de esta clase. Recuerde leer su libro de texto y de apoyo para ampliar este tema. La mayor parte del contenido se ha tomado de la anatomía funcional de Keith Moore. Vamos a hablar de lo que sería la primera parte del tema. En esta primera parte vamos a hablar del objetivo 1 y 2 que competen al tema. El tema a desarrollar es sentidos especiales, estructura del ojo, parte 1. En esta primera parte vamos a hablar de algunos términos que se usan para describir el globo ocular, así como las capas que lo constituyen. Vamos a comenzar diciendo que el ojo ocupa 1/3 o menos de la cavidad orbitaria y mide 24 milímetros de diámetro. Está formado por segmentos de 2 esferas que lo representan respectivamente. Así, de esta manera, las 5 sextas posteriores se divide de esta manera y una sexta parte anterior. El nervio óptico va a emerger del globo ocular un poco por dentro del polo posterior del mismo. Los puntos centrales de las dos pupilas están separados unos 60 milímetros. Vamos a comenzar hablando de lo que es el polo anterior y posterior del ojo. Ciertos términos de referencia se pueden comprender con facilidad comparando el ojo con un globo terráqueo, colocado de tal manera que uno de los polos mire hacia adelante y el otro hacia atrás. En esta imagen, nosotros hemos representado lo que es el globo ocular dentro de la cavidad orbitaria. Hemos trazado con una flecha de color amarillo ambos polos, el anterior y el posterior, y estos se definen como los puntos centrales de las curvaturas de la córnea y la esclerótica respectivamente. Los polos anterior y posterior del ojo se definen como los puntos centrales de las curvaturas de la córnea y la esclerótica respectivamente, y están unidos por el eje geométrico o anteroposterior, y están unidos por el eje geométrico o anteroposterior. El diámetro anteposterior del globo ocular puede ser mayor. El diámetro anteposterior del globo puede ser mayor, y en este caso se conoce como miopía, o menor hipermetropía de lo normal. Si es normal, se le conoce como hemetropía. Ahora vamos a hablar del plano ecuatorial. El ecuador es una línea imaginaria que rodea al globo ocular equidistante de los polos, por lo que se encuentra en un plano frontal. Y esto lo observamos en esta imagen. Se ha trazado a este plano ecuatorial como una línea imaginaria que nos está rodeando el globo ocular, y este es equidistante de los polos anterior y posterior del ojo, por lo que se encuentra en un plano frontal. Vamos a hablar de los meridianos. Un meridiano es una línea imaginaria que pasa por los dos polos y corta el ecuador en ángulo recto. Dos meridianos opuestos forman una circunferencia que coincide con un plano que se describe como meridional. Así, los cortes meridionales a través del ojo pueden ser horizontales, sagitales u oblicuos. Estos cortes se usan para describir las lesiones a nivel de lo que es el globo ocular. Vamos a hablar del eje anatómico y visual. El eje anatómico del ojo se
Define como una línea que une el polo posterior con el polo anterior del globo ocular, y este lo hemos esquematizado con la línea de color rojo. El eje óptico es una línea que pasa por el centro del sistema óptico del ojo. El eje visual es una línea que une el punto de fijación en el centro del objeto observado, el punto nodal del sistema óptico, ubicado cerca de la superficie posterior de cristalino y la fobia central. El eje óptico no coincide exactamente con el eje visual, porque cristalino se encuentra ligeramente descentrado hacia abajo y hacia la parte nasal, lo que no altera la función nasal. Ahora vamos a hablar de la disposición de las capas del ojo. El ojo va a poseer 3 capas, es decir, el globo ocular se encuentra envuelto por 3 capas. La externa, que se le denomina fibrosa, ¿verdad? La capa más externa, que se le denomina fibrosa, va a estar formada por 2 porciones, la esclerótica en la parte posterior y la córnea en la parte anterior. La capa media, que es la capa vascular, esta está formada por lo que es el coroides, por la coroides, por el cuerpo ciliar y el iris. Y la capa interna es la retina, y la retina tiene 2 porciones, una porción óptica, que es la funcional, y una porción ciega, que aquí no va a poseer las 10 capas que presenta la retina funcional. Entonces vamos a ir viendo en detalle cada porción de estas capas, de cada capa, las estructuras que lo conforman. Ahora vamos a hablar siempre del mismo tema, estimados estudiantes. Vamos a seguir hablando de lo que es la estructura del ojo, parte 2. En esta parte 2 vamos a tratar de aspectos de la esclerótica, cómo está dispuesta, así como de lo que es de la córnea. Recuerden que la esclerótica y la córnea forman parte de lo que es la membrana fibrosa o capa externa de lo que es el ojo. Y vamos a hablar también de la capa media del ojo, que es la vascular, que esta capa media está conformada pues por lo que es una de las estructuras, la coroides, el iris, ¿verdad? Y lo que es el cuerpo ciliar. Entonces vamos a hablar de estas 2 capas, de la capa fibrosa y de la capa vascular. Vamos a resumir lo que es la estructura de la esclerótica. La esclerótica es la membrana que forma parte de lo que es la porción fibrosa del ojo, y esta es una capa opaca y dura. Una de sus características es relativamente avascular, recubre los 5/6 partes posteriores del globo ocular. Se continúa con la duramadre alrededor del nervio óptico. Además, la esclerótica proporciona inserción a los músculos intrínsecos, extraoculares e intrínsecos del globo ocular. La parte anterior de la esclera es visible a través de la conjuntiva vulvar y constituye el blanco del ojo. Ahora vamos a hablar de lo que es la córnea. La córnea es la porción anterior transparente de la túnica externa del ojo. Su grosor es aproximadamente de 0.5 milímetros en el centro y de 1 milímetro en la periferia. Su principal componente es la sustancia propia de la córnea. Se continúa con la esclerótica. Su principal componente de la córnea va a ser la sustancia propia. Recuerden que la sustancia propia, como vamos a ver más adelante,
forma parte de lo que es tejido conectivo. La córnea se va a continuar con la esclerótica. Y eso lo vamos a observar como está en esta diapositiva a nivel de la unión esclerocorneal. La unión esclerocorneal es el sitio donde se une la córnea con la esclerótica. La transparencia de la sustancia propia de la córnea depende de su hidratación, que se conserva gracias a sus epitelios limitantes. Cuando la córnea no es un segmento de esfera, sino que se presenta una curvatura mayor en un meridiano que en otro, se presenta un estado llamado astigmatismo. Entonces la córnea forma parte de la capa fibrosa externa del globo ocular y va a cubrir anteriormente la sexta parte del globo ocular. Las otras 5/6 partes son cubiertas por la esclerótica. La convexidad de la córnea va a ser mayor que la de la esclera, por lo que sobresale del globo ocular cuando se observa lateralmente. Carece totalmente de vasos y se nutre a partir de lechos capilares en torno a su periferia y de los líquidos existentes sobre su superficie externa e interna, líquido lagrimal y humor acuoso respectivamente. El líquido lagrimal también proporciona oxígeno absorbido del aire. La córnea es extremadamente sensible al tacto y su inervación proviene del nervio oftálmico. Incluso cuerpos extraños muy pequeños, por ejemplo partículas de polvo, provocan parpadeo, lagrimeo y a veces dolor intenso. El limbo de la córnea es el ángulo formado por la inserción de las curvaturas de la córnea y la esclera en la unión esclerocorneal, que decíamos que es el sitio donde se observa que se unen ambas. Esta unión constituye un círculo gris translúcido de 1 milímetro de ancho que incluye numerosos haces capilares que actúan para nutrir la córnea, que es avascular. En esta imagen pues vemos muy bonito pues lo que es la unión esclerocorneal, como esto que nos describe un círculo gris translúcido de 1 milímetro de ancho, ¿verdad? Y recordando que pues es el sitio de unión. Y en esta imagen pues logramos ver que la córnea tiene mayor convexidad que la esclerótica. Recuerden que es avascular. Como todo epitelio se nutre a partir de estructuras subyacentes, a partir de lo que es el tejido conectivo subyacente. Vamos a empezar hablando de la coroides. La coroides es la capa media de lo que es el globo ocular. En cuanto a la coroides, esta es una capa de color pardo que reviste el globo ocular y que se encuentra inferior a la esclerótica. La coroides contiene capas pigmentadas que forman lo que es la lámina supracoroidea. Posee arterias que son ramas de las ciliares cortas, posteriores y venas que van a las venas vorticosas que forman la lámina vascular, así como capilares que constituyen lo que es la lámina coriocapilar. La coroides vascular, que proporciona nutrientes a la retina y debido a su contenido abundante de melanocitos, actúa como una capa que absorbe la luz, es decir, que sus funciones son de nutrición y protección al absorber los rayos de luz. En la parte anterior está cubierta, la coroides se transforma en el cuerpo ciliar y el iris, y este último termina en una abertura circular, la pupila. Ya vamos a observarlos en otra diapositiva, pero en este momento vamos a lo que es señalarlos. Decíamos
Como les decía, la coroides es lo que es la capa media de lo que es el ojo. La denomina también vascular. Entonces esta anteriormente se va a transformar en lo que es el cuerpo ciliar, que lo hemos señalado aquí con marcador de color amarillo, pues inferior a lo señalado con amarillo. Vamos a tener el cuerpo ciliar, y además también anteriormente se va a formar lo que es el iris que lo hemos señalado pues aquí con marcador amarillo. También él presenta en la parte anterior una abertura, y que va a ser la pupila, que sirve para regular lo que es los rayos de luz. La coroides es una copa de color marrón rojizo. El cuerpo ciliar ofrece inserción a cristalino. La contracción en relación de músculo liso del cuerpo ciliar controla el grosor y por tanto el foco de cristalino. El cristalino lo sostiene el ligamento suspensorio que procede del cuerpo ciliar, y sus cambios de forma hacen posible modificar el enfoque. El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular de la capa posterior a la unión esclerocoroideal. Es tanto muscular como vascular. Conecta la coroides con la circunferencia del iris. La porción muscular es la que proporciona inserción al cristalino, y la porción vascular corresponde a pliegos existentes en la superficie interna del cuerpo ciliar, que son denominados procesos ciliares, que los observamos en esta imagen. Los procesos ciliares son muy importantes porque secretan el humor acuoso que llena la cámara anterior del globo ocular. Ahora vamos a hablar del iris. La función del iris es ser un diafragma circular pigmentado, y se encuentra situado por delante del cristalino. El iris divide el espacio existente entre la córnea y el cristalino en una cámara anterior y posterior, como vamos a observarlo. El color del iris depende de la disposición del pigmento. El iris descansa literalmente sobre la superficie anterior del cristalino. Es un delgado diafragma contráctil con una abertura central, que es la pupila, para transmitir la luz. En estado de vigilia, el tamaño de la pupila varía continuamente para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo. Este posee dos músculos involuntarios que controlan el tamaño de la pupila. Posee dos músculos involuntarios que controlan el tamaño de la pupila. Estos son el esfínter de la pupila, que se encuentra dispuesto circularmente y es estimulado de forma parasimpática. Entonces, el esfínter de la pupila se encuentra dispuesto circularmente y está estimulado por la parte parasimpática. Entonces va a ser el esfínter de la pupila el responsable de producir una miosis. Y aquí nosotros lo estamos viendo en esta imagen, que el esfínter de la pupila, al estimularlo con luz intensa, las fibras que parten de lo que es el núcleo de Edinger-Westphal van a ir a hacer sinapsis las fibras preganglionarias al ganglio ciliar, y luego
parten lo que son las fibras postganglionares inervadas a lo que es el músculo esfínter de la pupila, ¿verdad? Y esas son fibras parasimpáticas que su acción va a ser ir a estimularle, y el efecto que yo lo veo es una miosis. También en esta misma imagen vemos en la parte de arriba lo que es el músculo dilatador de la pupila. Este es estimulado por fibras nerviosas simpáticas postsinápticas y causan pues que se dé lo que es la dilatación de lo que es la pupila. Estimulan pues para que sea mayor hendidura y su efector van a ser músculos dilatadores de la pupila.